La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles, media semana, miércoles 5 de agosto del año 2020. El tema que voy a tocar hoy con usted es uno que nos seduce, hablando en términos generales, a los mexicanos todos. Voy a hablar de esa seducción del pasado porque, aun cuando nos neguemos a aceptarlo, parece ser hoy el presente y peligrosamente el futuro que este gobierno piensa que podría construir. El pasado ejerce una gran seducción en los mexicanos. Muchos comentan sobre el pasado heroico, el pasado glorioso de México y se bordan historias inverosímiles, algunas con cierta estructura que engañan a los ingenuos y otras partes de esa historia francamente ridículas. Sin embargo, es tal la profundidad del arraigo de algunos de esos episodios que incluso los mejores humoristas o críticos que usan el humor se abstienen de tocar dichos temas. El adoctrinamiento acerca del pasado glorioso que han inventado nos viene de lejos, no es nuevo, hay que decirlo también. Quizá de pretender fijar un punto en el tiempo, ese sería el tiempo del cardenismo. A partir de ahí se le da forma, se le da cuerpo a un conjunto de ideas, las más alejadas completamente de la verdad, y otras, quizá las pocas, verdaderas mentiras adornadas con un buen empaque, como si fuera un regalo de lujo, o también con capas de maquillaje que pretenden ocultar la horrorosa verdad. México es, pues, un país que goza adorando el pasado y cae en una situación de pánico frente al futuro. Esto último es lo que caracteriza a este gobierno y a su gobernante. López es un hombre anclado en el pasado y a veces, no pocas, anclado en el antepasado. Circula hoy, no sé si esto apareció en algunas oficinas hace 2, 3, 4 semanas, pero hoy ya es un hecho este documento, un memorándum, 8 páginas en buen tipo de letra, donde el presidente, pretendidamente al menos, plantea sus ideas respecto a lo que debe ser, no solo en el país, sino en la Constitución misma, el trato que debemos dar, así en términos generales, a la cuestión energética. Cuando lee uno esas 8 cuartillas, en ese momento dice uno, aquí hay un peligro grave para el futuro de los mexicanos. Yo no sé qué tanto añore usted el pasado, y no me refiero al pasado heroico, al pasado de esos héroes de bronce o a veces más de cartón que de bronce. No lo sé. Me interesaría en una plática personal, pero en términos generales puedo decir que cada uno de nosotros es libre de adorar o rechazar ese pasado de pacotilla para algunos y de bronce para otros. Al margen, pues, de la actitud que tengamos frente al pasado, creo que no hay la menor duda en que lo que debemos construir o sentar las bases para mañana otras generaciones construyan es el futuro. Si uno voltea a ver lo que han hecho en los últimos 50 o 60 años países hoy exitosos, pero hace 50 o 60 años estaban en la miseria, en ruinas prácticamente, ratifica uno que la actitud correcta es ver al futuro. Sin embargo, no obstante esas experiencias, esas vivencias cotidianas,
López insiste en querer regresar a este país, cosa imposible por lo demás, al pasado. No es solo en materia de energía. Quiere regresarnos al pasado en materia educativa. Quiere regresarnos al pasado en lo que se refiere a la visión de los mexicanos en torno al desarrollo económico, a las causales del crecimiento de la economía, en muchísimos aspectos de la vida de los mexicanos, la vida cotidiana. Quiere él reproducir en una ilusión ya ni siquiera perversa, anormal mentalmente hablando. Para López su razón de ser es el pasado. Teme al futuro. Y además tiene razón para temerle. ¿Por qué? Porque en cuanto deje el poder, va a ser echado al basurero de la historia. Será recordado de la peor manera, como el individuo que de un crecimiento mediocre del 2.3, 2.5 promedio, nos llevó a una gran depresión económica. Una persona que logró en poco tiempo reducir a cero y luego a pérdida de cientos de miles o millones de empleos, después de que durante 15 o 20 años traíamos un promedio de 550 a 600 mil empleos formales creados año con año. Pocos, sí, pocos para las necesidades del país, pero al menos eran empleos creados sobre los anteriores. López, pues, será recordado también por muchas otras cosas, por haber desmantelado el aparato de creación científica de este país. Habrá desmantelado un sistema que mal que bien apoyaba con algunas cosas, a veces muchas, a veces pocas, a los creadores artísticos, en el campo de la cultura también. De alguna manera López quiere regresarnos en materia de conocimiento, de creación artística, a lo más oscuro del pasado mexicano. Pensamiento único y gobierno unipersonal. Sin embargo, hay que decírselo a López, le tenemos malas noticias. El pasado no puede ser replicado en el presente y mucho menos en el futuro. Causará mucho daño, sí. Ya nos ha hecho perder 10 años al menos de lo construido en un decenio y seguramente todavía le queda cuerda para seguir causando daño. Pero no obstante eso, no podrá replicar el pasado. Ese pasado que ha inventado él, ese pasado que no es cierto, es mentira, es una ilusión para engañar incautos o para convencer a esos parásitos sociales que creen que es posible vivir del gasto público. No, quizá eso fue hace muchos años y con efectos que se verían en el futuro, no en el presente. Hoy, México es una economía abierta por fortuna que hace que los efectos negativos de esa política de López se vean casi en tiempo real. En 20 meses ha dilapidado cientos de miles de millones de pesos y sus efectos no solo se han dejado sentir en la salud de las finanzas públicas, sino también los advierte ya un grupo muy grande de mexicanos. Es la gran ventaja de las economías abiertas. No se puede encubrir las torpezas, las estupideces en la gobernación. El hecho de que tengamos autonomía de Banco de México, del Banco Central, desde hace ya casi 26 años, eso es una grandísima ventaja y una garantía contra las torpezas y las tonterías y desatinos de un gobernante como López. Este memorándum que le mencioné hace unos minutos es una piedra más de ese edificio que pretende construir, el cual carece de cimientos. Por más débiles que pudieran ser, por más frágiles que pudiera usted imaginarlos, ese edificio no tiene cimientos. Y al primer ventarrón, el primer vendaval electoral, sea el 21 o el 24 o el 27, en ese momento va a caer
ese supuesto edificio sólido hecho pedazos. Y los que van a sufrir son esos 30 millones que le dieron su voto. Algunos ingenuamente, otros de manera oportunista, y un grupo por allá también no menor de sinvergüenzas que esperaban y lo han hecho obtener grandes riquezas, ofensivas por su monto, al amparo del poder y de las ideas disparatadas de López. Yo le pediría a usted, se lo dejo como una petición respetuosa, que piense si en verdad usted querría regresar al pasado. Si sus hijos y sus nietos, que muy posiblemente se formaron ya en la apertura económica, están dispuestos a vivir ese pasado que por fortuna no conocieron ni padecieron y que usted conoce perfectamente. Explíqueles, hágales ver que ese pasado no podemos por fortuna regresar a él, pero que fue un pasado oscuro, un pasado de mentiras más que las de hoy y más peligrosas que las de hoy, porque todavía no pocos mexicanos piensan que esas mentiras que crearon un grupo de vivales, de sinvergüenzas y de manipuladores de millones de ciudadanos inventaron. Haga eso y empecemos juntos a decir que lo que queremos es un mejor futuro, no un pasado ilusorio que estuvo lejos de ser la fantasía de la cual hoy habla López. El peligro está en voltear y vivir volteando al pasado porque, como reza la Biblia, nos convertiríamos en estatua de sal. Y el futuro requiere mexicanos de carne y hueso, mexicanos pensantes, mexicanos esforzados, mexicanos libres de egoísmo frente a los suyos, que trabajen para sentar las bases y ellos sí puedan disfrutar un mejor futuro. Gracias y lo espero mañana jueves con algún otro tema que quizá le interese, porque tratará de la gira de López, porque mañana jueves estará en territorio yaqui, allá en el Valle del Yaqui, en Sonora, y vamos a decir 2 o 3 cosas interesantes sobre esa etnia idolatrada, creada también una leyenda que no se sostiene en la realidad. Lo espero aquí, el tema será interesante. Gracias.